Hoy 24 de septiembre damos inicio al segundo semanal. El día de hoy vamos a explicar lo que sucede en Italia con relación a la migración. Es una migración que desde los años 90 se ha ido verificando con todos los pueblos aledaños a Italia, desde los albaneses hasta ahora los africanos. Lo extraño de esta migración, que pareciera un poco dirigida, es que vienen todos solo a Italia. No van a Malta, no van a Francia, no van a Grecia, no van a ningún país, solo a Italia. Es por ello que el gobierno Meloni, que es un gobierno que va prácticamente en otra dirección de lo que hasta el momento ha ido el centro izquierda en Europa, se ve profundamente afectado por esta situación. Giorgia Meloni ha tomado un poco la decisión de enfrentar este problema, se ha movido rápidamente, ha contactado a la Comisión Europea, ha tratado de ver con los vecinos cómo podía ser, ha creado coaliciones dentro de la misma Europa, así como también ha hablado con los países norteafricanos de donde proviene la migración. Aparentemente todo estaba caminando, pero ustedes van a poder ver lo que ella explica, oír aparecer a fuerzas contrarias que no le permiten a Italia llegar a tener una vida serena, sino un problema social tras otro problema social y otro problema social. Con una missione europea, anche navale se necessario, in accordo con le autorità del Nord Africa per fermare la partenza dei barconi, verificare in Africa chi ha diritto o meno all'asilo, accogliere in Europa solo chi ne ha effettivamente diritto secondo le convenzioni internazionali e parallelamente lavorando con investimenti seri allo sviluppo del continente africano, perché l'Africa possa vivere e prosperare grazie alle sue molte risorse e alla formazione dei lavoratori utili all'economia europea da inserire in percorsi di immigrazione legale ed effettivamente integrabile. È a questo che noi abbiamo lavorato dal primo giorno, convincendo l'Europa, parlando con tutte le autorità del Nord Africa, gettando le basi per accordi solidi con i governi africani. Grazie a questo lavoro siamo riusciti a tenere, per esempio, sotto controllo la situazione delle partenze dalla Libia, che fino a pochi mesi fa erano il vero problema dell'Italia, però intanto precipitava la situazione in Tunisia, una nazione che fronteggia una grave crisi economica che inevitabilmente si ripercuote anche da noi. Il governo italiano allora ha lavorato coinvolgendo la Commissione europea a un accordo di collaborazione tra Europa e Tunisia che prevede il contrasto ai flussi irregolari da una parte e il sostegno all'economia tunisina dall'altra. Purtroppo però, mentre l'Italia e una parte dell'Europa lavoravano in questa direzione, un'altra parte d'Europa si muoveva nella direzione opposta. Penso al quotidiano tentativo di alcune forze politiche e influenti realtà di sostenere che la Tunisia sarebbe un regime oppressivo con il quale non si possono fare accordi, di dichiarare persino che la Tunisia non sarebbe un porto sicuro e quindi dove non è possibile rimpatriare gli immigrati irregolari o impedire la partenza dei migranti da quelle coste. A questo si aggiunge il fatto che nonostante l'accordo firmato dalla Commissione europea con il governo tunisino, i 250 milioni di euro concordati non sono ancora stati trasferiti alla Tunisia. Questo è il quadro della situazione che getta l'Italia nella condizione difficilissima nella quale si trova. Personalmente sono ancora convinta che la strategia del governo italiano sia quella più seria per risolvere il problema in modo strutturale, però richiede tempo, soprattutto se quel lavoro viene intralciato da interessi ideologici. Solo che l'Italia intanto non può più aspettare, perché in attesa delle soluzioni definitive la pressione è ormai diventata insostenibile. E così voglio lanciare un messaggio chiaro a chi vuole entrare illegalmente in Italia. Non conviene affidarsi ai trafficanti di esseri umani, perché vi chiedono molti soldi, vi mettono su barche che spesso non sono attrezzate per fare quei viaggi e in ogni caso se entrate illegalmente in Italia sarete trattenuti e rimpatriati. La nostra situazione non consente di fare nulla di diverso. Agli italiani invece voglio dire: non abbiamo cambiato idea. Ci vorrà tempo, molto lavoro, pazienza, determinazione, ma non abbiamo cambiato idea. Lavoriamo ogni giorno per mantenere gli impegni che abbiamo sottoscritto con voi in ogni ambito, compreso quello del ripristino della legalità e del contrasto all'immigrazione illegale. Que en las Naciones Unidas ella ha hecho una propuesta
una propuesta concreta que la vamos a escuchar, que es el Plan Matei. Hay dos premisas fundamentales que dan significado a estos salones. Por un lado, están las naciones que existen porque reflejan la necesidad innata de la humanidad de tener la sensación de pertenecer a una comunidad, a un pueblo, y de compartir con otros la misma memoria histórica, las mismas leyes, las mismas costumbres y tradiciones, es decir, la identidad. Por otro lado están las aspiraciones de estas naciones, que son distintas unas de otras, para encontrar un lugar donde resolver controversias internacionales a través de un instrumento que quizá sea difícil de utilizar, pero que desde luego es más eficaz que la fuerza, es el instrumento de la razón. Si estas dos premisas, a saber, la nación y la razón, siguen siendo el fundamento de nuestra acción, entonces tenemos que rechazar el relato utópico de aquellos que dicen que un mundo sin fronteras, sin naciones y sin identidad sería un mundo sin conflicto y sin guerras. Y de la misma manera tenemos que evitar el regreso a la fuerza bruta como manera de resolver los conflictos internacionales. La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, esto es lo que nos muestra claramente ante aquellos que nos quieren retrotraer a un mundo neoimperial que pensábamos haber abandonado en el siglo pasado. La razón puede seguir todavía existiendo. El amor por el país, el valor de la nación se puede seguir salvaguardando más allá de lo inimaginable. Depende de nosotros, depende de uno y cada uno de nosotros decidir de qué lado de la historia queremos situarnos, pero no nos llevemos a engaño tampoco, porque esto es lo que nos estamos jugando. Nos jugamos el optar entre la nación y el caos, entre la razón y la prevaricación. Italia ha optado claramente donde quiere situarse. Lo hizo por el sentimiento de justicia y también porque es consciente de lo difícil que sería gobernar un mundo en el que los que bombardean la infraestructura civil son los que ganan, esperando hundir a un pueblo con el frío y la oscuridad. Aquellos que aprovechan la energía, que sobornan a los países en desarrollo y bloquean la exportación de cereal, la materia prima necesaria para alimentar a millones de personas. Las repercusiones del conflicto en Ucrania nos angustian a todos como un efecto dominó, pero sobre todo afectan a los países del sur. Es una guerra que no se está librando solo contra Ucrania, sino que se libra contra los países más pobres. Nos estamos centrando sobre todo en África, donde las naciones ya gravemente afectadas por el efecto de cambio climático y las sequías, ahora tienen que hacer frente a una situación complicada todavía más por la inseguridad alimentaria, haciéndolas todavía más vulnerables a la inestabilidad, cayendo precisamente presa fácil del fundamentalismo y del terrorismo. Y esta es una opción, la opción de crear el caos y de difundirlo. Y en este caos, que produce decenas de miles de personas que pueden estar buscando mejores condiciones de vida, donde se infiltran redes criminales que se benefician de la desesperación para recaudar miles de millones sencillos. Son los traficantes los que se dedican a la trata de seres humanos y que organizan la inmigración ilegal. Engañan a aquellos que dependen de ellos para migrar a encontrar una vida mejor, después de haber cobrado miles de euros por viajes, para viajes a Europa, con folletos, como si fueran agencias de viaje. Pero estos folletos no les dicen que estos viajes muy a menudo acaban en muerte. Les puede llevar precisamente a una tumba en el fondo del mar Mediterráneo. A ellos les da igual que el bote que se utilice sirva para viajar o no. Para ellos lo más importante es el margen de beneficio. Y estas son las personas que debido a un enfoque hipócrita al tema de la migración se han enriquecido más allá de lo imaginable. Nosotros luchamos contra las mafias en todas sus formas y seguiremos luchando también contra esto.
La cuestión es que la lucha contra la delincuencia organizada debería ser un objetivo que nos uniera a todos y también debería, desde luego, estar aquí en las Naciones Unidas en este lugar. Una organización como esta que reafirma su confianza en el valor de la dignidad humana. ¿Cómo podemos cerrar los ojos ante esta tragedia? ¿Realmente podemos pretender que no estamos viendo que no hay ninguna otra actividad más lucrativa que la trata de migrantes, cuando los informes de Naciones Unidas mismas demuestran cómo este negocio ha llegado al mismo nivel en margen de beneficio que el del tráfico de armas y el tráfico de drogas? Esta Asamblea de las Naciones Unidas, que en otros momentos fue definitiva para erradicar el crimen universal de la esclavitud, ¿realmente puede tolerar hoy que regrese la esclavitud con otro nombre, que la deshumanización de la vida humana continúe, que las mujeres sean forzadas a prostituirse en Europa para pagar lo que le deben a sus traficantes? ¿O que caigan en la mano de la delincuencia organizada? Podemos hablar de solidaridad, recibir como prioridad no aquellos que realmente tienen derecho y lo necesitan, sino los que pueden permitirse pagarle a estos traficantes, y que sea el criminal el que determina quién tiene derecho a ser salvado y quién no. A mí me parece que esto no puede ser así. Es la obligación de esta organización negar cualquier enfoque hipócrita y lanzar una guerra sin cuartel contra los traficantes, y para hacerlo tenemos que trabajar juntos a todos los niveles. Italia quiere estar en primera línea en esta cuestión. Con el proceso de Roma, que se lanzó en julio con la conferencia sobre las migraciones y desarrollo, hemos implicado al Mediterráneo y varios países africanos en un proceso que sigue dos caminos principales. Se trata de combatir a aquellos que comercian con los esclavos del tercer milenio y hacer frente a las causas legales de las migraciones. Por otro, con el objetivo precisamente de garantizar los derechos, que es el derecho a no tener que emigrar, ese sería el primero, el derecho a no tener que abandonar el hogar, la familia, a perder las raíces y ser capaz de encontrar en la tierra propia las condiciones para poder buscarse la vida. Aquí también tenemos que hablar claro. África no es un continente pobre, más bien al contrario. Es un continente rico con recursos estratégicos, tiene la mitad de los minerales del mundo y tiene el 60% de tierras de cultivo que a menudo no se utilizan. África no es un continente pobre, sin embargo, a menudo ha sido un continente explotado y lo sigue siendo. Demasiado a menudo las intervenciones de otros países en el continente no han respetado las realidades locales y a menudo el enfoque ha sido el de abusar e incluso paternalista. Tenemos que cambiar de rumbo. Italia desea contribuir a la construcción de un modelo de cooperación que permita la colaboración con los países africanos para que puedan crecer y prosperar con los recursos que poseen. Una cooperación entre iguales, porque África no necesita caridad. Lo que necesita es las condiciones de estar en pie de igualdad en inversiones estratégicas que puedan vincular nuestros futuros con proyectos que beneficien a todos. En este sentido, podemos ofrecer una alternativa importante al fenómeno de la migración en masa, una alternativa que es trabajo, formación, oportunidades en los países de origen y caminos para una migración legal y acordada y, por lo tanto, una migración integrable. Nosotros seremos los primeros en marcar un buen ejemplo con el plan Mattei para África, que ha sido nombrado como Enrico Mattei, que sabía equilibrar los intereses nacionales italianos con los derechos de nuestros países aliados, para que ellos precisamente pudieran beneficiarse de su propio desarrollo y de su propio progreso. El punto central es que tenemos que tener la cobertura suficiente para que los derechos humanos vuelvan a estar en el centro de nuestras medidas y acciones. Parece algo que cae por su propio peso, pero sin embargo no es siempre el caso y no lo es ahora. Los países se ven invadidos, la riqueza se concentra, la pobreza no deja de crecer, vuelve a surgir el comercio de esclavos. Esto me parece que pone en tela de juicio y en riesgo el carácter sagrado de la humanidad. El problema no solo queda ahí, porque luego vamos a escuchar
a Panamá. También el presidente de Panamá manifiesta su disconformidad por cuanto está sucediendo. Por lo tanto, no considera que este problema sea un problema de un país, sino es un problema a nivel global de las Naciones Unidas. En el aspecto del desarrollo humano, es de la más alta prioridad que se le brinde a las poblaciones oportunidades de vida más dignas dentro de sus propios países. Así no se verían obligadas a abandonar su país, emigrando de forma irregular, exponiéndose a la violación de sus derechos humanos y en muchas ocasiones perdiendo sus vidas. En ese sentido, el problema de la migración irregular debe ser abordado a nivel multilateral, haciendo énfasis en el respeto a los derechos humanos y bajo los principios de solidaridad y responsabilidad compartida, con el propósito de salvaguardar la integridad de la vida humana de manera segura y ordenada. Panamá trabaja activamente en colaboración con varios países de la región en la ejecución de programas para mejorar la atención y la protección de los migrantes irregulares que entran a nuestro país a través de la frontera con Colombia, atravesando la peligrosa jungla del Darién, el mayor parque natural de toda Centroamérica. Señoras y señores, nuestro país hace un esfuerzo titánico para atender de manera solidaria a esos emigrantes irregulares cuyo número aumenta cada año, obligando a Panamá a destinar importantes recursos al socorro humanitario. Esta es una situación insostenible, indeseada, inhumana, un drama humanitario de dolor, sufrimiento y muerte para cientos de miles de migrantes que emprenden esa arriesgada travesía. Les reitero, esta es una situación insostenible, una situación en la que somos víctimas y no responsables. Hago un llamado a la comunidad internacional para que asuma en toda su magnitud el problema de la migración irregular, que hoy en día no solo se concentra en el Mediterráneo, sino que es de carácter global y que a los panameños en este momento nos afecta directamente. Muy buenas tardes, agradezco la presencia de los que me están escuchando y voy a lo que interesa, que es un poco el resumen de las noticias de la semana. Casi siempre todas se relacionan mucho con el Brasil. Identifico a este país como el gigante, digamos, de América Latina, que en algún momento se comenzó a mostrar como un norte para el resto del continente desde la caída de Argentina, pero que ahora al asumir el gobierno el Partido de los Trabajadores, el PT del señor Lula, la cosa pues ha cambiado radicalmente y en realidad no se está apreciando una situación agradable. Hay demasiadas demostraciones de una inclinación muy grande hacia el socialismo, probablemente orientado por la propia ambición política, vamos a decir, internacional de Lula, que no ve otra cosa más que su figuración y trata de usar al país como un medio de llegar a los escalones internacionales. Y lo ha venido tratando a través de la reunión del BRICS, después en la ONU, pero lamentablemente cada vez que abre la boca, pues algo dice que malogra todo lo que pudiera él tratar de decir para desviar un poco la atención. Aquí en el Brasil esas declaraciones se están pegando muy mal, porque la gente no está contenta, la gente está viendo que existe un proceso de venganza contra el gobierno anterior, un proceso de lavado de la corrupción producto del lavallato.
Lava Jato, por acaso, es el nombre que se le da aquí en alusión a los lava rápido de los carros, ¿no? Entonces, por eso tiene el nombre de Lava Jato. Continúan ellos presionando sobre todo los personajes que tuvieron alguna participación en las investigaciones sobre Odebrecht, pero Lula, una vez que ha recuperado la posición pues, de comando del país, vuelve a insistir en prácticamente validar la posición de Odebrecht para tratar de meterlo, digamos, por los palos en los países de África, donde varios países ya sufrieron la obra de Odebrecht, y Brasil nunca se recuperó del dinero perdido, porque en realidad invertido es una cosa, pero ahí fue perdido. Lula ha realizado muchos viajes olvidándose de su país, y eso no es agradable para los ciudadanos que ven que su presidente se retira a figurar bajo los reflectores internacionales, tratando de mostrarse cada vez más, y se olvida pues de los problemas internos que hay en el país, ¿no? Que no son pocos. Una de las cosas que más llamó la atención fue el viaje que hizo a Cuba, donde abiertamente declaró su simpatía por el socialismo, declaró su apoyo a Cuba, la posición contra las medidas de control económico que impuso Estados Unidos, o sea, el embargo económico, insinuando, sin decirlo, ¿no? De que también Venezuela está en el camino, ¿no? Entonces, eso tampoco se vio muy agradablemente por los Estados Unidos, especialmente ahora que Biden está en una cuerda floja por razón de un hecho de corrupción que lo puede llevar a un impeachment. Aquí más bien la gente reaccionó porque Lula fue a la ONU y solamente habló prácticamente del dinero que se necesita, que los países ricos ofrecieron, pero después de haber hecho ofertas en Cuba, donde nos debían al país $500 millones por las obras del puerto de Mariel, que jamás pagaron, y que le buscaron ahora en la reunión con Lula de que tuviese un poco más de consideración, entre aspas, ¿no? Con el pagamento de la deuda. Entonces Lula, ¿qué hizo? Dijo que va a invertir en Cuba en la agricultura. No sé de qué, ¿no? Pero agricultura. Vamos a ver. Aquí en el país la agricultura está siendo dejada de lado porque Lula lo que favorece es al MST, que es el Movimiento de los Sin Tierra, que es una parte integrante del PT. Y entonces los agricultores no están nada satisfechos con esas decisiones. Después de todas las tonterías, vamos a decir, que dijo en las Naciones Unidas, que pensó que iba a ser una explosión de entusiasmo de todo el mundo y que no lo fue. La posición con Ucrania era lógico de que iba a ser una película, porque Lula no va a entregar los puntos en el sentido de que no apoya a Rusia. Entonces, la entrevista con el presidente de Ucrania iba a ser una entrevista de jugadores de póker, ¿no? Lanzamos las cartas y listo, no se acabó, para una fotito para la historia y listo. Más nada, porque no salió nada de eso tampoco. Entonces él regresa rápidamente al Brasil, aduciendo los dolores que tiene por la cuestión del fémur, del cuadril. Mire, yo tengo prótesis en ambos lados del cuadril por la cabeza del fémur. Yo sé lo que duele, yo sé lo que se siente. Pero en realidad, a pesar de que es muy intensa el dolor, no es tan insoportable. Se puede aguantar un poco, vamos. Pero lo que sucedía era que nadie sabía de que quien estaba de visita en el Brasil era el presidente del Partido Comunista Chino, Li Jin, o Lin Yi, una cosa así. Y automáticamente Lula sale al aire a decir de que el PT, o sea, su partido, tenía grandes puntos de coincidencia con el Partido Comunista Chino. Cayó muy mal la noticia, cayó muy mal porque cada vez se afirma más una declaración socialista del gobierno, ¿no? Es inevitable decirlo, no es una crítica sin base, es simplemente una interpretación de los hechos. Por otro lado, tenemos de que a pesar de que Brasil no sabe
mantener esa prácticamente posibilidad de ser un verdadero líder en América Latina, que empujase las industrias, que se uniese con sus vecinos, trató de ofrecerle dinero a Argentina, ¿no? al gobierno de Fernández, que ya está de salida. Parece que se olvidó de que el que va a subir muy probablemente sea Milei, y Milei le ha declarado la guerra absolutamente en forma directa, ¿no? Él dice que no acepta injerencias. Entonces, hay verdaderamente yo lo interpretaría como que si Milei sale electo presidente de Argentina, hay una gran posibilidad de que Argentina trate de recuperar la posición de lideranza que en algún momento tuvo. Porque en América Latina, concordemos, hay en realidad dos grandes fuerzas, ¿no? La fuerza que venía influenciada por la conquista de Portugal y la que venía influenciada por la conquista de España. Por idioma se agrupan todas las españolas y se queda solo Brasil como practicante de la lengua portuguesa. En estos momentos en que la política ya rompe barreras, la injerencia o la influencia de Brasil era notoria. Con el Foro de San Paulo se acentúa todo, pero en realidad no está haciendo pues lo que piensan los líderes de la ideología socialista que se está ejecutando, porque hay mucha reacción. Hay reacción en Ecuador, reacción en Argentina, reacción en Uruguay, Paraguay. Los únicos que se mantienen fuera son Venezuela, que ya es torre derribada, Colombia, que está en una crisis tremenda porque ahora se han dado cuenta de que la coca vale más que el petróleo. Entonces, a pesar de la gran oposición que Petro tiene, se está notando una grave alianza entre el narco y la política, o sea, el narcosocialismo, como en algún momento Gloria Álvarez, una analista política guatemalteca, lo dijo en forma muy clara. Entonces, eso afecta bastante la posición de Colombia, a pesar de que hay ya resistencia de la parte vamos a decir, de la derecha, ¿no? Chile está en caída, ¿no? Chile continúa en caída, el socialismo de Boric no funciona. Trataron de relevarlo un poco con la cuestión de la celebración de Allende, pero el tiro le salió por la culata porque automáticamente recordaron a Pinochet, y Pinochet fue un gobierno mejor que el de Allende, ¿no? Definitivamente, por muy socialista que sea, por muy militarizado que fue, por todos los excesos que hubo, porque no vamos a negar que hubo excesos, pero en realidad fue una época mucho mejor que la que está pasando Chile en estos momentos, ¿no? Y está todavía con el pequeño, digamos, bichito de perder la hegemonía marítima, ¿no? Y al respecto vale decir de que Perú tiene que cuidarse porque el hecho de que China tenga la mayoría en el megapuerto de Chancay, no quita de que tenga interés en el puerto de Corío, a pesar de que parece que Corío lo toman como si fuera algo que no va para adelante. Pero en realidad deberían preocuparse porque Corío es la otra alternativa al tren que sale desde el norte de Brasil, pasa por todo el país, llega al sur, entra por el lado de Argentina, evidentemente radiando hacia Uruguay, pasa por Paraguay y llega con la intención a Arica. Pero si Corío estuviese activado, no pararía en Arica, continuaría la línea férrea hasta Corío, porque Arica no tiene capacidad para manejar la carga en ese nivel, en ese volumen. Y eso es lo que les duele a los chilenos, porque han perdido esa oportunidad por causa de su socialismo, ¿no? Dejaron para atrás todas esas empresas que bien podrían haber sido fomentadas por la derecha, por los capitalistas, en fin. Y ahora, tarde piace, como se dice en italiano, ¿no? A llorar al muro. Entonces, esa es más o menos la situación como se está pintando en América Latina, que abarca la Unión Europea,
y es la grave crisis de los inmigrantes. Se propició la buena voluntad para dejar entrar a tirios y troyanos a cualquier lugar, y ahora pues se están dando cuenta de la grave situación que están corriendo, porque se les dejó entrar sin ninguna limitación. Entonces ellos pueden hacer lo que quieran, pero si vamos a decir, un francés, un español, va a un país árabe, no puede hacer lo que él quiere. Entonces no hay reciprocidad. Y por otro lado, esa gente que se ha asilado, entre aspas, en Europa, no se quiere quitar la camiseta del país origen en el sentido ideológico y religioso. Más bien quieren conquistar a los que están en los otros países. Y eso está generando problemas muy graves, porque los europeos están perdiendo inclusive control de gobierno. Vean lo que pasa en Inglaterra. Quienes están en la Cámara ya comenzaron a entrar algunos que eran en un momento inmigrantes. Francia sigue el mismo camino. A pesar de que Francia tenía esa historia de mucho tiempo atrás, porque al análisis de las cosas que sucedieron en la semana, solo me permito insistir en un punto que lo vengo diciendo hasta cansarme, pero no me canso. Estamos viviendo una época en que estamos pagando por nuestra dejadez en la educación. Dejamos que la educación fuera infiltrada. Hoy día se encuentra tremendamente infiltrada, con mucha dificultad para poder recuperar control. Requeriría un esfuerzo realmente sobrehumano para poder hacer una revisión completa de la currícula de todas las etapas escolares, para cambiar el sistema de educación para un sistema de meritocracia. Perfecto, Juan, muchísimas gracias. ¿Qué ocurrencia? De nada, estoy a tus órdenes. Hasta la próxima semana. Si Dios quiere. Ok. Chao. Chao, chao. El último punto de nuestro semanal trata un tema que se ha debatido en el Parlamento Europeo. Dos comisiones, ha habido una reunión de comisiones interparlamentarias, sobre todo la que se ocupa de las libertades civiles, han reunido a Europol y a la directora del Centro Europeo contra la Delincuencia y las Drogas de la Unión Europea. Nosotros hemos referido exclusivamente lo que habló la señora Cipala, porque la parte de Europol, no obstante haber sido tan interesante, se refería sobre todo al sistema de trabajo que ellos tienen. La señora Cipala ha expuesto las acciones que están en curso, como por ejemplo que la semana que viene, o sea, esta semana, va a haber una reunión de la comisaria con Colombia. O sea, es necesario involucrar a México y a Colombia. Entonces, nosotros estamos observando, porque definitivamente nuestra producción también es notable. Les dejo escuchando este último punto y me despido hasta la próxima semana. Un placer para mí tener la palabra tras Europol. Muchísimas gracias, Europol, por la gran labor que están llevando a cabo en la lucha contra la delincuencia organizada en Europa. Como directora ejecutiva adjunta, como explicó el director ejecutivo adjunto, la delincuencia organizada es una amenaza muy importante para las empresas, para las instituciones y para la ciudadanía. Y esa amenaza crece, afecta a la vida de los ciudadanos y de las empresas a diario. Lo hemos visto en el suelo europeo, hemos visto asesinatos de periodistas de investigación, vemos corrupción entre los trabajadores de los puertos, vemos niños reclutados o explotados, y esta situación, pues claro que tenemos que afrontarla con las herramientas apropiadas. La Comisión tiene una estrategia preventiva en relación con la delincuencia organizada que estamos aplicando con la ayuda de los Estados miembros y de nuestros organismos especializados. Uno de los puntos centrales de esa estrategia tiene que ver con el refuerzo de la cooperación operativa. Les recuerdo una cosa, la importancia de EMPACT como mecanismo que permite que las prioridades establecidas a nivel de políticas puedan convertirse en prioridades a nivel operativo. Todo ello en relación con la delincuencia organizada entre los países miembros, los Estados miembros y más allá. Con la plataforma EMPACT también contamos con la participación de partes interesadas fundamentales,
u otros, como los países de los Balcanes, que también participan en este entorno. En las prioridades de Impact en el ámbito de la cooperación hay una que me gustaría recalcar, a saber, además es una nueva prioridad que se estableció en 2022 y que seguirá vigente hasta 2025. La prioridad en relación con las redes delictivas de alto riesgo. Aquí se trabaja para perseguir estas redes que utilizan la corrupción, la violencia y la intimidación para llevar a cabo sus actividades delictivas. Claro que sí, que hay un claro valor añadido cuando se deja de lado el enfoque basado en una mercancía concreta y se opta por un enfoque que se dirige a las redes más grandes, las que plantean un mayor riesgo para la sociedad y para la ciudadanía. Para nosotros es un placer que se haya definido esta prioridad. Está funcionando muy bien, participan todos los Estados miembros, Europol, claro, también, Eurojust y en más de 20 países terceros pertinentes, por ejemplo, países de Estados Unidos, los Balcanes Occidentales y América Latina. En este ámbito se ha llegado a la determinación de 42 grupos de delincuencia organizada y a la detección de 50 delincuentes de alto nivel. Además, la Comisión apoya la cooperación operativa también por medio de la financiación de redes específicas que luchan contra delincuencia organizada de tipo mafioso. Y también tenemos el Centro MAOC de Operaciones y Análisis Marítimo con sede en Lisboa, que no es un organismo de la Unión Europea, pero es un organismo que aporta un valor añadido muy importante a la hora de apoyar las incautaciones de cocaína, en alta mar. Aparte de las medidas operativas, como ha dicho el señor Lecouf, es muy importante aumentar el nivel de la información de inteligencia que se tiene en Europa sobre la delincuencia organizada. Tenemos que conocer muy bien a nuestros enemigos para poder combatirlos aún mejor juntos. Y por ello esperamos con ganas ese ejercicio de cartografía que va a llevar a cabo Europol y que va a permitir determinar las redes delictivas que suponen el mayor riesgo, cómo operan estas, cuáles son sus modi operandi y cómo colaboran entre sí. Nosotros pensamos que todo esto va a ser extremadamente útil para las autoridades de aplicación de la ley en los Estados miembros y que además nos va a ayudar a priorizar las investigaciones que lleven a cabo. En la intervención que hizo la comisaria al inicio de la conferencia, escucharon que la Comisión da mucha importancia a aumentar la residencia de los puertos europeos. La situación es bastante lúgubre. Vemos infiltración de grupos muy poderosos de delincuencia organizada, algunos de más allá de fuera de Europa. Vemos que participan en las actividades legales del puerto para explotar esas operaciones para el tráfico de grupos ilegales, en concreto la cocaína. Esta es una de nuestras prioridades. Estamos explorando ideas que la Comisión va a presentar pronto. En su carta, la comisaria von der Leyen ya lo mencionó. Hay que ver cómo la Unión Europea puede contribuir a la defensa de los puertos europeos y evitar que se aprovechen las actividades legales para el comercio sucio de drogas u otros bienes. En este contexto, también saben que la Comisión ha iniciado una evaluación temática de Schengen para recopilar las mejores prácticas y las soluciones innovadoras que están utilizando los Estados miembros en su caso para luchar contra el tráfico de drogas en la Unión Europea. También me gustaría mencionar brevemente el trabajo legislativo tan importante que está llevando a cabo el colegislador en relación con la propuesta que presentó la Comisión y que va a contribuir en gran medida a dar una respuesta más robusta a nivel europeo.
Por ejemplo, aquí puede mencionarse ese mandato del nuevo organismo europeo de las drogas. Ya se han concluido las negociaciones. En julio de 2024 tendremos ese nuevo organismo sobre drogas operando con un mandato más amplio y con unas capacidades reforzadas. También quiero recordar la interconexión de los registros de cuentas bancarias, una propuesta que parece pequeña, pero que tiene unos efectos enormes a la hora de mejorar el acceso de las autoridades policiales y otras autoridades a los datos que necesitan para poder seguir los fondos. Y por último, y espero que también se aborde en el panel, tenemos una propuesta sobre la recuperación de activos. Esperemos que las negociaciones en este ámbito también culminen en noviembre o a más tardar antes de que acabe el año. Y todo esto va a contribuir enormemente a quitarle los enormes beneficios a esos grupos y podrían reinvertirse esos fondos ilegales o dedicarse a otros fines. La cooperación internacional es muy necesaria en este ámbito. La semana que viene el Consejo de la Unión Europea va a tener un almuerzo de trabajo con los ministros del ramo para reforzar la cooperación con América Central y América del Sur. Y también quiero hablar de otro acto muy importante la semana que viene, que es el diálogo Unión Europea-Colombia sobre drogas que va a presidir la comisaria Johanns. Muchísimas gracias. Si recuerdo bien, el último informe SOCTA había algunas tendencias y me gustaría saber cómo están las cosas al respecto. 2/3 de la actividad de la delincuencia organizada combinaba actividades legales e ilegales. Y así el rastreo era algo más complicado. ¿Podrían pronunciarse sobre esa tendencia? ¿Sigue igual? También hemos visto redes algo más difusas, no tan organizadas como en el pasado. Me gustaría saber cuál es esa tendencia y cómo se puede abordar. Si hablamos de drogas, ha habido casos espectaculares en Alemania. Se perdieron contenedores llenos de droga en el aeropuerto de Hamburgo. Una pregunta para la Comisión, tal vez. ¿Nuestra legislación en materia de cooperación es la correcta para abordar esto? ¿Necesitamos otros instrumentos? La primera pregunta, por supuesto, sigue siendo un problema. Hay una infiltración o un intento de infiltrarse en actividades legales por parte de la delincuencia organizada para blanquear los beneficios que obtienen de su actividad delictiva y también pues para lavar la fachada que presentan. Hace falta trabajo también administrativo para comprobar quién se encuentra detrás de las empresas, de las actividades. Si de repente llega mucho dinero a una empresa legal, pues ¿de dónde viene ese dinero? Luego, las redes más difusas, pues sí, así es. Por eso hemos desarrollado ese enfoque de identificar los objetivos de mayor valor. Es importante identificarlos, quitarlos del juego, aunque es complicado. Y para la última pregunta, pues creo que le cedo la palabra a la señora Sipala. Perdona. Sí, Hamburgo. Hace poco hubo un informe muy interesante publicado por Europol. A ver, Hamburgo, Rotterdam y Amberes. Hay un informe de Europol sobre el tipo de problemas, modus operandi que utilizan estos grupos en los puertos, qué soluciones se pueden explorar. Parte de estas soluciones residen en la tecnología, la utilización de la biometría, por ejemplo. Pero no solo, también es importante evitar la corrupción, la infiltración en los puertos. Y en términos más generales también hay un problema a la hora de movilizar todas las partes interesadas que pueden ayudar a mejorar la seguridad en los puertos. Autoridades portuarias, empresas de transporte, cuerpos de seguridad. Y seguro que verán cómo esta información aparece dentro de nada en el debate público. Señor Sabatauskas, del Parlamento lituano. Gracias, presidente. La delincuencia organizada se ve influida también por la globalización. Cada vez
hay más grupos que no tienen una afiliación nacional a un país concreto. La lucha principal es el control de las fronteras exteriores, pero mucha droga se incauta en el seno de la UE, en las fronteras interiores. Nosotros hemos incautado 3,2 toneladas de drogas en nuestro país. Es importante proteger las fronteras exteriores e interiores de la misma manera. ¿Cuáles son los problemas principales a la hora de intentar resolver los delitos que se cometen con las nuevas tecnologías? ¿Podrían profundizar un poco en esa cuestión? Radicalización, extremismo, terrorismo. ¿Qué tendencias ven en este ámbito? ¿Qué ha cambiado en los últimos 18 meses desde el inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia? Si he entendido bien, pregunta usted por la utilización más tecnológica o la utilización de la tecnología por parte de los delincuentes. Es algo útil para ellos, pero también puede ser útil para nosotros. La intersección queda probada por su necesidad de actuar de forma global. En algunos casos hemos podido interceptar las redes de comunicación que ellos utilizan y eso es muy útil para nosotros y se acaba convirtiendo en un riesgo, en una amenaza para los delincuentes. Por lo tanto, es importante ver qué están utilizando y abordar lo que ellos usan, pues es útil para nosotros. Es lo que hacemos también con los objetivos de valor elevado. En segundo lugar, preguntaban por la evolución en materia de terrorismo. Vemos un aumento de la radicalización en términos generales. Hay discursos relacionados con la guerra por ambas partes. La gente se radicaliza más, hay una mayor oposición en la sociedad, hay extremismo de izquierdas, de derechas. Vemos esta tendencia, aunque el terrorismo yihadista siga siendo la amenaza principal para la UE. En relación con la tecnología, como decía el señor Lecouf, pues también hay tecnología en manos de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Ha habido innovación en Europol que permite analizar la utilización más innovadora de la tecnología junto con los cuerpos de seguridad de la Unión Europea. Tenemos también el programa Horizonte con convocatorias que animan a la utilización de la tecnología también en el ámbito de los servicios de seguridad. El tráfico de drogas no es un problema solo en las fronteras exteriores. Como dejan claro los informes de la Agencia de Drogas, en algunas partes de la UE hay producción de drogas sintéticas. La capacidad de los grupos ilegales en Europa para transformar la cocaína ha aumentado también gracias a los vínculos con los carteles mexicanos y es una pena que en Europa se haya convertido también en territorio de producción y exportación de drogas.